Hola, querido amigo, ¿qué tal estás? Que Dios te bendiga. Pues nada, estamos ya en los tiempos finales y Jesús está esperando a que tú y yo recibamos su revelación y que nos arrepintamos y estemos dispuestos a formar parte de esa generación última que esté dispuesta a cumplir la profecía de la gran comisión, que es ir a predicar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo, haciéndolos discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para hacer esta gran comisión no se necesita experiencia, ni se necesita titulaciones. Lo único que tenemos que hacer tú y yo es aceptar el desafío, dar el paso, sabiendo que el Señor lo va a hacer todo, que tú y yo no tenemos nada que hacer, solo tenemos que dar el paso, porque el Señor va a poner en nuestras cabezas las palabras adecuadas para dar a las personas, va a poner todos los recursos necesarios, va a poner las oportunidades. Nosotros solo tenemos que entregar nuestra vida al Señor, nada más. Y estar alegres y gozosos, porque lo que trae el Señor a nuestros corazones, el fruto del Espíritu, es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, todo eso. Así que nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor, tenemos paz y seguridad y confianza en el porvenir. Déjame contarte algo. Después de la muerte de Jesús, los discípulos pues estuvieron a punto de ser vencidos por el desaliento, por el desánimo. Porque Cristo, que ellos pensaban que venía para ser un rey como los de las demás naciones, para darle a Israel la independencia de Roma, pues fue rechazado, fue condenado y crucificado. Incluso los sacerdotes y los gobernantes de Israel, que formaban parte de la Iglesia de Dios, fijaros, en aquella época, pues ellos declararon con sorna, con sarcasmo, con burla: pues si a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar, así que si es el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz, y entonces creeremos en él. Esto lo podemos leer en Mateo 27, 42. Así que pues los discípulos, después de todo esto, pues se dieron totalmente por vencidos, se desanimaron, perdieron toda la esperanza. Y a menudo pues se repetían para sí estas palabras: nosotros esperábamos realmente que Él era el que había de redimir a Israel, el que habría de salvar a Israel. Esto lo podemos leer en Lucas 24, 21. Así que pues ellos solos, solitarios y con el corazón pues destrozado, desanimado, quebrantado, pues recordaron las palabras que había dicho Jesús cuando dijo: porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Lucas 23, 31. Así que pues Jesús, a lo largo de su ministerio durante 3 años y medio, él había intentado varias veces quitarles ese velo que tenían en los ojos, ese velo que nos pone Satanás para que no entendamos las cosas, ese velo pues del futuro ante sus discípulos. Pero lo que ocurre es que ellos, cuando escuchaban a Jesús, no se habían interesado en pensar en las cosas que él decía. Nosotros muchas veces leemos la palabra y no pensamos lo que nos quiere decir Jesús, y por eso muchas veces no entendemos, porque estamos pensando en otras cosas o no le queremos dar la importancia que tienen las palabras de Jesús. Por causa de esa incredulidad, de esa falta de atención, pues la muerte les había sorprendido cuando Jesús ya lo había anunciado. Por ejemplo, cuando estuvieron en el templo y Jesús echó a los mercaderes del templo, los judíos dijeron: ¿con qué autoridad haces esas cosas? ¿Qué señal darás? Y él dijo: destruid este templo y yo lo levantaré en 3 días. Se refería obviamente a su cuerpo, a su muerte y a su resurrección. Y él mismo lo había dicho a los discípulos, que iba a morir y resucitar al 3er día. Así que pues cuando Cristo fue crucificado, pues ellos realmente no creyeron que resucitaría.
cuando realmente Él les había dicho claramente que se levantaría el tercer día, y aparte estaba escrito también en el Antiguo Testamento, en todas las Escrituras. Pero ellos pues se quedaron perplejos y realmente no deseaban saber qué decir en esa situación y cómo actuar. Esta falta de entendimiento y comprensión los dejó muy desesperados en ocasión de la muerte de Jesús y llenos de miedo realmente. Así que pues quedaron muy decepcionados, amargamente decepcionados. Así que bueno, pues su fe no fue suficiente, no era capaz de ser una luz en medio de esa oscuridad y esas tinieblas que había arrojado Satanás sobre ellos. Y todo les parecía muy misterioso, muy oscuro. Imaginad cómo se debían encontrar los apóstoles. Así que bueno, los discípulos, si hubieran creído realmente las palabras del Salvador, de Jesús, cuánta tristeza hubieran podido evitar. Y esto es un poco lo que nos pasa a nosotros, querido amigo. Escuchamos la palabra del Señor y realmente estamos desanimados porque no queremos creer, porque no queremos pensar. El Señor nos ofrece un horizonte de esperanza, pensamientos de esperanza y de bondad, para daros el fin que esperáis. Nosotros tenemos una esperanza que es la resurrección, es estar en una tierra sin estar preocupados por el trabajo, por el empleo, quiero decir, por buscar trabajo, ni por la salud, porque vamos a tener un cuerpo incorruptible, no tenemos que preocuparnos, esto no lo comas, mira que tengo azúcar, que esto sí, que esto no. Vamos a estar sanos, vamos a ser eternos, porque vamos a estar con aquel que es la fuente de vida eterna, que es Cristo, en un mundo maravilloso, sin muerte, sin destrucción, sin injusticias. Y estas cosas nos las está prometiendo el Señor, pero parece que nosotros no queremos entender y estamos más pendientes de otras cosas. Así que cuántas tristezas nos podríamos evitar si realmente creyésemos en el mensaje del Señor. Así que bueno, pues aplastados por el desánimo, por el desaliento, por la pena y por la desesperación, los discípulos lo que hicieron fue encerrarse. Se reunieron en el aposento alto, cerraron cerraron las puertas, trancaron, las cerraron con llave, temiendo pues eso, que pudieran pasar por lo mismo que pasó Jesús, que pues sabiendo que eran discípulos, que fuesen detrás de ellos y que los matasen. Y precisamente fue allí donde Jesús apareció después de la resurrección. Allí mismo fue, al aposento alto. Así que bueno, pues una vez resucitado el Señor, pues durante 40 días permaneció aquí en la tierra, preparando a los discípulos para pues la obra que ellos tenían por delante. Nosotros, tú y yo, que no somos nada para el mundo, que no tenemos un currículum bueno para poder estar en una gran empresa, tenemos el mejor papel, la mayor responsabilidad y el mejor puesto del mundo. La mejor misión que se pueda dar a un empleado, porque un empleado en una empresa podrá dar muy buena productividad, pero nosotros lo que vamos a dar es esperanza al mundo, una esperanza llena de vida eterna. Y cuando estemos en la nueva tierra y nos abracemos a esas personas que han escuchado el mensaje de Dios a través de nosotros, pues eso va a ser maravilloso. Así que tenemos tú y yo una gran comisión que cumplir, una obra por delante. Y bueno, el Señor pues les explicaba lo que hasta ese momento habían sido incapaces de comprender. Una vez que ya todo sucedió, empezó a explicarles lo que ya había dicho antes, para que viesen que todo encajaba perfectamente. Así que les habló de las profecías relacionadas a su advenimiento, o sea, a las profecías que decían que Él iba a venir a morir por todos, a dar una vida perfecta a la ley que nosotros no hemos podido darle, a mostrar el carácter del Señor, a destruir las obras del diablo, a darnos la libertad.
También les habló de su rechazamiento por los judíos, esas profecías que hablaban de que lo iban a rechazarlo, de su muerte, mostrando pues todas las especificaciones de estas profecías que se habían cumplido ya, cómo se habían cumplido realmente. Así que bueno, pues también les dijo que debían considerar ese cumplimiento de la palabra, de las profecías, como una garantía del poder que iban a tener, que les iba a asistir en sus labores futuras, porque toda la palabra es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y se cumplieron a la perfección. Eso nos da una garantía del poder que tenemos, tú y yo, para predicar estas palabras, porque se van a cumplir. Si todo ya se ha cumplido, esto también se ha cumplido. Solo que las profecías no están para esperar a que se cumplan, sino para que tú y yo las cumplamos. Pero créeme, hermano, amigo, que si nosotros confiamos en el Señor se va a cumplir, porque si no somos nosotros los que lo hacemos, lo hará otra generación. Si tú y yo queremos ver la venida del Señor, tenemos que dar el paso y se va a cumplir, tenemos poder, porque nosotros no vamos a hacer nada. Tú y yo no vamos a hacer nada, no podemos hacer nada, es el Señor. Moisés, cuando fue donde Faraón, fue con el poder del Señor. Él le puso las palabras, él le puso el poder en su vara. Igual que David cuando luchó contra Goliat. Dice, tú irás con escudo, con lanza, con todo tu ejército, con tu fuerza, pero yo voy en el nombre del Señor. Y eso es suficiente. Y con una pequeña onda, con esa roca que es Cristo, pues hizo caer al gigante Goliat. Así que pues entonces pues él les abrió el sentido a los discípulos para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y añadió, vosotros sois testigos de estas cosas. Esto lo podemos leer en Lucas 24, del 45 al 48. Nosotros hemos recibido el testimonio de personas que han visto la tumba vacía de Jesús, que lo han visto resucitado durante 40 días, y esas personas dieron testimonio a otros cristianos hasta hoy. Y esto, por eso dice Juan, que fue testimonio de todo eso y que escribió también Apocalipsis, estas cosas os escribimos, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, lo que hemos sentido, lo estamos escribiendo aquí para que sea vuestro gozo completo. Así que podemos estar seguros de que esto es así, queridos hermanos. Así que pues, si tenemos una palabra que es verdadera y sabemos que todo esto se cumplió y tenemos la garantía absoluta de que lo que dice Dios se cumple, ¿por qué estamos desanimados? ¿Por qué estamos tristes? Cristo nos ama y nos justifica, nos hace justos a pesar de no ser nadie, de ser pecadores, de ser indignos, de no tener, pues de no ser merecedores, ¿no? de ese perdón, porque somos culpables. Él nos ama igualmente, nos acepta tal y como somos y no solo nos considera justos, sino que además nos trata como tal y quiere que tú y yo formemos parte de su pueblo, de su remanente final, de su equipo de trabajo, para dar, no para hacer cualquier cosa, para dar esperanza a las personas, porque Cristo viene pronto y dependerá de nosotros de que ese tiempo de su advenimiento sea más corto o más largo. Eso dependerá de nosotros, de si realmente queremos ver a Jesús venir. Yo estoy alegre hoy por darte este mensaje, porque este mensaje me hizo bien a mí, porque lo necesito yo. Así que, querido amigo, yo voy a orar por ti, por tu iglesia. Si no estás en una iglesia, entra en una iglesia donde vas a recibir a personas pues que no son buenas, otras que son malas, porque hay trigo y cizaña. Es decir, gente mala y gente buena. Pero créeme que en las iglesias está Dios, está Cristo, aunque haya personas malas. Tú entra en una iglesia, sea la que sea,
y verás cómo Jesús tiene cosas que decirte. Verás cómo encontrarás paz a través de los hermanos de cualquier congregación a la que tú puedas acudir cerca de tu casa. Busca a Dios también en las oraciones, en la lectura de la palabra, y te puedo asegurar, querido amigo, que tu vida cambiará. Por eso dice el profeta: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Isaías 26:3. Y también dice Pablo en Romanos 8, del 1 al 5 creo que es, o en el versículo 1, ninguna condenación hay pues para los que están en Cristo Jesús, los que viven no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Tenemos total confianza y seguridad en que seremos salvos porque Dios nos ama y que estaremos en la nueva tierra, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras caídas. Porque nosotros somos fieles al Señor, caeremos, desobedeceremos muchas veces, pero estaremos orando diariamente, pidiéndole al Señor que nos ayude a tener su carácter, y eso nos da una alegría y una paz y una libertad tremendas. Así que, querido amigo, que Dios te bendiga. Espero que este mensaje te haya hecho bien. Tú y yo formaremos parte de ese remanente para entrar en un trabajo que tiene un valor incalculable y para que no hace falta ninguna experiencia, y que es el trabajo más maravilloso del mundo, que nos va a bendecir a ti y a mí. Repartir amor y esperanza a las personas, empezando por nosotros y por nuestra casa. Así que, querido amigo, que Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Escucha, si has escuchado esta palabra, no endurezcas tu corazón, abre tu corazón a Jesús, que Él es el camino, la verdad y la vida. Que Dios te bendiga.